Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio virtual. Mi nombre es Andrea Cabero y soy la directora de TI del Tecnológico de Costa Rica y soy la coordinadora de la Red de Mujeres de MetaRed Centroamérica y Caribe. Para nosotros es un placer darles esta cordial bienvenida al webinar Transformación Digital e Inteligencia Artificial en la Educación Superior, una iniciativa organizada por la Red de Mujeres de MetaRed con el respaldo del equipo de transformación digital del CONARE. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor Pedro Miguel Ruiz Martínez, una destacada figura en el ámbito de la informática y la transformación digital de la educación superior. Les recordamos que durante la sesión pueden compartir sus preguntas o comentarios a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas. Al finalizar la exposición, abriremos un espacio para responderlas en vivo. El doctor Pedro Miguel Ruiz Martínez es ingeniero en informática y doctor por la Universidad de Murcia. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos de liderazgo académico. Entre ellos es vicerrector de Estrategia y Universidad Digital, decano de la Facultad de Informática y director del Departamento de Ingeniería de la Información y de Comunicaciones de la Universidad de Murcia. Su experiencia investigadora incluye colaboraciones en instituciones de alto prestigio como Berkeley, Santa Cruz y King College London. Además, ha sido coordinador de experimentos avanzados en Red Iris, la red académica y de investigación española. Es cofundador de Dualitic, ha dirigido numerosos proyectos nacionales e internacionales, publicado más de 100 artículos científicos y cuenta con una patente registrada en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Actualmente lidera el Centro de Certificación Profesional TIC de la Universidad de Murcia. Sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Pedro Miguel Ruiz Martínez, a quien agradecemos sinceramente por acompañarnos el día de hoy. Muy bien, pues primero de todo, muchísimas gracias por la invitación y por contar conmigo. Para mí es un auténtico placer saludarles a todos y todas y sobre todo pues participar en este webinar sobre pues, dos temas que me apasionan, ¿no? La transformación digital y la inteligencia artificial. Um, Como decía, yo actualmente efectivamente me toca vivir muy de cerca estas dos temáticas, porque bueno, en la condición por un lado de vicerrector de estrategia y universidad digital en mi universidad, pues me toca liderar ese cambio, esa transformación digital que ahora pues la inteligencia artificial ha acelerado terriblemente. Y luego además pues como secretario ejecutivo de la conferencia de rectores en el ámbito de digitalización, así como coordinación del grupo de trabajo de formación online y tecnologías educativas, pues bueno, pues son temáticas que nos están impactando de lleno y que nos están haciendo replantearnos incluso pues cómo hacemos nuestra docencia, ¿verdad? Sin más preámbulo, pues por intentar un poco entender y situar un poco el contexto de algunas de las cosas que les cuente la Universidad de Murcia, pues permítanme que les cuente que la Universidad de Murcia es una universidad generalista que abarca todas las ramas de conocimiento, que está localizada en este caso en la región de Murcia, que está en el sureste de España y que actualmente pues, es una de las universidades que tiene mayor trayectoria e historia asociada a la misma. En nuestro caso, somos una universidad que en los estándares españoles estaría en tamaño medio alto, ¿no? Estamos hablando de un total de unos 39.000 estudiantes, si unimos lo que son estudios oficiales de grado, máster, doctorado y estudios extracurriculares, que impartimos 75 titulaciones de máster, 34 de doctorado y 54 de grado, distribuidos en 5 campus distintos y agrupados en 25 centros, lo que llamamos 21 centros propios y unos 4 de ellos adscritos. Esto lo hacemos con una plantilla de pues, aproximadamente unos 3.800 personas, 3.850 casi, que, bueno, pues de alguna forma nos permiten intentar seguir ofreciendo pues una formación pública y de calidad
a todos los estudiantes y las estudiantes que pues, bueno, nos eligen como universidad de referencia. En este sentido, pues sobre todo, uno de los grandes retos que me toca a mí desarrollar como vicerrector de Estrategia de Universidad Digital, pues tiene que ver con este doble cometido de lo que es, por un lado, plantear la estrategia institucional, y eso implica analizar muy bien el contexto de donde nos encontramos y qué cambios está habiendo en la educación superior, y al mismo tiempo también, pues, liderar e implementar toda la adaptación de la Universidad de Murcia a pues, ese impacto, esas oportunidades que nos abren las nuevas tecnologías. Y en ese sentido, pues además de lo que es la parte más operativa de liderar todo lo que es el área de tecnologías de la información de la propia universidad, pues también está entre mis funciones plantear todo lo que tiene que ver con esa estrategia digital, el plan de transformación digital y el reinventar la universidad gracias a las oportunidades de la tecnología. En ese sentido, pues uno de los temas que me lleva ocupando ya pues casi 7 años es intentar ver las tendencias que se están dando en el ámbito de educación superior para plantear nuestras estrategias a más largo plazo. Y bueno, pues si yo tuviera que resumir un poco cuáles son esos 10 grandes retos que vemos asociados a educación superior, pues sería un poco esta diapositiva que les estoy mostrando, ¿no? Es cierto que hay muchísimos informes que se van actualizando sobre cuáles son esas tendencias y demás, pero la realidad es que durante los últimos 6-7 años en general no ha habido un gran cambio, incluso habiendo pasado por una pandemia como la del COVID-19. En el sentido de que los temas que ya suponían un gran reto para las instituciones de educación superior ya estaban ahí antes de que llegase la pandemia y simplemente la pandemia las aceleró bastante. En el sentido de, pues por ejemplo, romper esa dicotomía entre lo online y lo presencial, en el sentido que la tecnología hace ya tiempo que habilitaba el poder ofrecer formación online y, bueno, pues estas reglas clásicas de que la formación se daba en un aula a unos estudiantes que aprenden todos al mismo ritmo, pues es una cosa que ya no tiene por qué ser así, ya hay tecnología que permite cambiar esto. De hecho, el modelo tradicional de operación de las universidades se basa en lo que se llama, o yo suelo llamar, el triángulo de hierro, ¿no? Porque es un triángulo muy pesado que nos hunde, ¿no? Que tiene que ver con que si yo pretendo conseguir ganancias en 3 ejes distintos, como son la escalabilidad, el formar a cada vez más estudiantes, la calidad, el poder hacerlo con una mayor calidad, y al mismo tiempo el coste, intentar reducir el coste debido a los grandes problemas que está habiendo en los presupuestos de las universidades, pues básicamente parece muy complicado conseguir si no es con el apoyo de la tecnología, porque en el modelo tradicional formar a más estudiantes implica directamente más profesorado, implica más aulas, salvo que quieras hacer grupos más grandes, que eso ya sabemos que va en detrimento de la calidad, o si haces grupos más pequeños, aunque mantengas el número de estudiantes, pues también incrementa los costes, con lo cual es un triángulo que nunca consigues crecer en las 3 dimensiones. Mientras que sí que hemos visto que con metodologías más activas, basadas en aprendizaje personalizado y con apoyo tecnológico, pues se puede avanzar en esa línea. Entonces ahí hay otro gran reto. Y el siguiente reto, por supuesto, tiene que ver con la formación a lo largo de la vida. Estamos viendo cómo la tecnología cada vez más está automatizando muchos de los trabajos y muchas de las tareas que hacemos en nuestro día a día, y más ahora en tiempos de inteligencia artificial. Y si no queremos que haya un auténtico drama social entre aquellos que tienen que salir del mercado laboral y aquellos que necesitan volver a entrar al mercado laboral, pues va a haber que ofrecer mucho formación en recualificación. Ya son muchos los estudios que apuntan a que va a haber un incremento muy grande, digamos exponencial, en la necesidad de formación superior. Es decir, aunque la pirámide de natalidad pueda estar bajando según qué países, no implica que vamos a tener menos estudiantes, tendremos seguramente menos estudiantes jóvenes que estudian su primera titulación, pero tendremos muchos más que necesitan volver a formarse para no quedar fuera del mercado laboral. Y el ser capaz de abordar ese crecimiento exponencial es otro gran reto que vamos a tener sobre la mesa y que nos va a obligar, sin duda alguna, a replantearnos cómo hacemos incluso nuestra propia formación. Y unido a esto, pues qué decir de todo lo que tiene que ver
con la certificación digital, con el hecho de que aparezcan empresas fuera del ámbito universitario que también empiezan a ofrecer formación y compiten con las propias universidades, que es lo que llamamos esta famosa educación superior en la sombra, o la necesidad de ofrecer una formación mucho más personalizada, basada en aprovechar las analíticas de datos, la inteligencia artificial, e incluso establecer alianzas que ayuden a las universidades a ser cada vez mejores en un mundo donde es muy difícil que una única universidad sin colaboraciones pueda destacar y pueda estar a la vanguardia. Ante esta realidad tan grande y tan compleja, pues nos encontramos además con que muchas de las respuestas a estos grandes retos pues vienen de la tecnología, que es justamente la que ha cambiado esta realidad y es la que de alguna forma también está cambiando las reglas de juego. Porque la tecnología a día de hoy, y ahora después hablaremos de más ejemplos, pues está cambiando radicalmente lo que llamamos las reglas de juego, lo que antes se podía hacer. Está permitiendo hacer cosas que hace unos años simplemente parecían ciencia ficción. Y bueno, ese cambio tan brutal en los modelos de operación nos obligan a que las universidades tomemos muy en serio el liderar y el adoptar procesos de transformación digital, entendidos como una transformación integral de la institución para hacerla más competitiva y para hacerla más fuerte para desenvolverse en esta nueva realidad en la que la tecnología ha cambiado, como digo, esas reglas y hay que adaptarse a las nuevas reglas. Y en este sentido, pues, por ejemplo, uno de los temas que en el caso particular de la Universidad de Murcia hemos intentado bastante es intentar hacer ver que la transformación digital es mucho más que un problema tecnológico. La transformación digital efectivamente tiene una dimensión tecnológica innegable porque aunque yo tenga muy claro el cambio que quiero hacer y aunque yo tenga muy claro y tenga los recursos técnicos necesarios, implica también un cambio cultural de forma que la organización realmente sea capaz de adaptarse a las nuevas necesidades. Y esto de alguna forma no se consigue solo con tecnología. Aunque sí que es cierto que la tecnología y en particular las áreas de tecnología juegan un papel clave no solamente en aportar las soluciones tecnológicas, sino también en aportar una visión transversal. Porque mi experiencia, cuando hablo con distintas unidades, pues me sucede un poco lo de la fábula del elefante y los seis ciegos, que es una historia hindú, ¿no? Que decía básicamente que habían seis ciegos tocando un elefante y cada cual pensaba que era un algo distinto. Y pues a mí me pasa un poco lo mismo. Cuando como vicerrector de estrategia y transformación digital he tenido que ir a hablar con distintas unidades, te das cuenta que cada unidad tiene una visión muy sesgada de lo que es la universidad. Y, pues por ejemplo, el Centro de Orientación y Empleo considera que la universidad realmente es conseguir un buen trabajo para los estudiantes, y gestión académica considera que la universidad es conseguir una buena matriculación del estudiante y gestión económica considera que la universidad es tener una economía saneada y pagar las facturas y en realidad la universidad es todo eso. Y si no somos capaces de que todas las unidades vean la globalidad y vean que realmente esto es un elefante y entre todos tenemos que dirigirlo y orientarlo hacia lo que beneficia a la institución, pues muy poca transformación digital voy a poder hacer por muchos medios que cuente. Y en ese sentido, siempre me gusta repetir que la transformación digital es como una mesa de tres patas, donde una pata efectivamente es la estrategia, otra es la cultura, el cambio cultural, y otra es la tecnología. Y solamente con que una de esas tres falle, la mesa se va a caer. Es decir, si no soy capaz de adaptar y mejorar mi área de tecnología, pues por ahí por donde va a caer la mesa. Si no soy capaz de definir una estrategia a largo plazo compartida por todos, por ahí va a fallar y se va a caer mi mesa. O incluso si tengo esas dos cosas, pero no soy capaz de impulsar un cambio cultural, pues directamente por ahí también fracasaré. En ese sentido, una de las reflexiones básicas que toda institución tiene que hacer cuando aborda transformación digital es identificar para qué quiere transformarse digitalmente y de qué manera. Y ese para qué va a venir muy dado por cuál es el objetivo institucional.
Yo recuerdo en la Universidad de Murcia tuvimos muchísimas reuniones y yo decía además al rector y al resto de compañeros de equipo rectoral, no tiene sentido empezar a hacer una estrategia digital ni un plan de transformación digital hasta que no tengamos claro cuál es nuestro eje diferenciador, qué es lo que nos va a hacer diferentes y mejores. Y en esto uno puede intentar estar bien en todos, pero tiene que elegir cuál es el suyo primario. Y la opción puede ser o centrarse en el usuario y ofrecer un mejor servicio que la competencia, o ir hacia un modelo de excelencia operacional, aprovechar la tecnología para que los procesos sean lo más óptimos posible, la utilización de espacios, etcétera. Eso lleva un ahorro de costes, o ser líder de producto, que es equivalente a ser un Apple o un Google de la educación, ¿verdad? Y reinventar un nuevo modelo educativo que de alguna forma te diferencia de todos y te hace que tú seas un poco el líder a seguir. Y en ese contexto, una vez que tienes claro cuál es tu eje principal, no significa que no puedas hacer cosas también en los otros y donde puedas liderar, por supuesto, donde puedas ahorrar costes, pero eso es lo que a ti te permite realmente diferenciar entre procesos básicos y procesos diferenciadores donde tienes que aplicar tu transformación digital. En el caso concreto nuestro, siempre pongo un ejemplo que además a mis compañeros, que yo los quiero mucho, pero siempre no les gusta que ponga este ejemplo, que son los de gestión económica. Digo, hombre, por supuesto, pagar las nóminas y pagar las facturas son procesos básicos de la universidad y sin eso no funcionaríamos. Pero a mí no me diferencia. A mí no me hace mejor universidad el que yo tenga un proceso automatizado de pago de la nómina que coge de un lago de datos y hace... No, no me ayuda en nada. No me va a hacer que venga más estudiantes, no va a mejorar la formación de los mismos, no mejora su empleabilidad, no hago mejor investigación. Ahora, hay otros procesos que efectivamente sí me hacen mejor universidad. Y dado que uno no tiene recursos para todo, pues ahí donde de alguna forma tiene que poner el foco. Y para ello fue por lo que nosotros de alguna forma nos focalizamos en centrarnos en ofrecer una buena experiencia de usuario, ser de alguna forma reconocidos por eso y a partir de ahí pues hacer toda una planificación estratégica que hiciese que toda la institución tuviese claro hacia dónde vamos. Y ese hacia dónde vamos es hacia ser excelentes en la experiencia de nuestros usuarios. Primero hicimos una estrategia que definía el qué queremos hacer, qué queremos conseguir. Y una vez que está esa visión compartida, donde todo el mundo tenemos claro hacia dónde queremos ir como institución, entonces ya entramos a trabajar en el cómo. Y hacemos un plan específico con acciones concretas que vamos a realizar pues, en los siguientes años. ¿Vale? Para nosotros esta separación fue muy importante porque es lo que permite que haya una visión compartida sin entrar en las peleas típicas de si esto es más importante, si esto es menos importante. Y esa estrategia lo que define básicamente es un destino al que queremos llegar y que a todos de alguna forma nos parece adecuado. En nuestra estrategia digital pues hay como 5 líneas y 20 objetivos, y son objetivos además que pues nadie, o no son excluyentes de nadie. Todo el mundo en la universidad, si yo digo, por ejemplo, uno de los objetivos de nuestra línea 1, pues queremos que los servicios de la universidad se puedan prestar de forma digital en todo momento y lugar. Pues todas las unidades sienten que eso efectivamente es bueno y no hay ninguna unidad que se sienta excluida. No, esto es solo de tecnología, o no, esto es solo de gestión académica, o esto es solo de investigación. No, estamos hablando y cada cual sabe que puede hacer algo por contribuir a esa estrategia. ¿Vale? Y eso es lo que nos ayudó a trabajar con las unidades para luego definir nuestro plan de transformación digital. Que este ya, pues sí que recoge como tal líneas de actuación concretas a desarrollar en un plazo de tiempo concreto. En concreto, además, teníamos 85 iniciativas concretas a realizar y todas venían de un poco de ese diálogo con las unidades y ese alineamiento con la visión de la estrategia digital de hacia dónde queríamos llegar. En este sentido, evidentemente es un plan que está muy influenciado por lo que podíamos conseguir con la tecnología, en el sentido de que pues hay algunas tecnologías que nos van a permitir hacer cosas que mejoren muchísimo nuestro posicionamiento como institución. Y lo que también hay, por supuesto, es una relación directa entre los objetivos o las iniciativas concretas que planteamos en cada línea y
la contribución que tienen a conseguir los objetivos globales a largo plazo que nos habíamos marcado en nuestra estrategia digital. ¿Vale? ¿Qué estamos consiguiendo o no consiguiendo después de varios años de ejecución de estrategia? Pues, como todo, uno siempre tiene la sensación de que esto es difícil y le gustaría hacer mucho más, pero cuando uno mira atrás, la realidad es que pues vamos viendo importantes avances, ¿no? No puedo entrar a contar todos los proyectos después de 4 años de intenso trabajo, pero, por ejemplo, puedo hablar de la parte de la línea 2 del plan que tiene que ver con educación digital y donde hicimos un compromiso serio por apoyar a los docentes y a los estudiantes con nuevas tecnologías para dar soporte a distintos tipos de metodologías docentes, tanto presenciales como online, como híbridas, y también metodologías docentes como pues, clase invertida, etcétera, etcétera. Es decir, que de alguna forma cualquier docente, elija la modalidad que elija, siempre va a encontrar las herramientas necesarias para ser excelentes en esa experiencia del estudiante, esa experiencia del usuario. Y, por ejemplo, pues nuestro ecosistema de herramientas TIC para docencia, que van todas integradas alrededor de nuestro aula virtual, pues bueno, pues ha ido creciendo curso a curso con cada vez más herramientas para, como digo, dar soporte a cada vez más interactividad, más tipos de formación, más tipos incluso de actividades que se pueden realizar con estudiantes y todo ello siempre integrado en una misma plataforma, de tal forma que el docente no tiene que salir de su ecosistema en el que se encuentra cómodo, el estudiante no tiene que andar por distintas herramientas y aplicaciones en función de qué docente le da clase, todo siempre es integrado y común. Y además, pues hay una recogida de datos y de información que nos permite tener los cuadros de mando necesarios para saber cómo está funcionando todo en cada momento y poder seguir evolucionando y mejorando en base a las necesidades de nuestros usuarios. En particular, pues hay dos temas que formaban parte esencial de nuestra estrategia desde el principio, como era en este caso la inteligencia artificial y los datos. Ya la propia estrategia digital había todo un eje dedicado a los datos, a tratarlos como un activo gestionado. Es decir, activo es algo que tiene valor, es decir, que reconozcamos que tener datos sobre el funcionamiento de la universidad, de los estudiantes, sus preferencias, es algo muy valioso y como tal hay que gestionarlo bien, hay que cuidarlo, hay que hacer una gobernanza o un gobierno del dato adecuado, etcétera, etcétera. De hecho, en nuestro plan de transformación digital, de las 85 iniciativas estratégicas, había ya en el año 2021, que fue cuando lanzamos la primera versión del plan, había ya 38 iniciativas basadas en inteligencia artificial, casi un 45% de ellas. En aquel momento intentamos ser muy ambiciosos y, de hecho, mucha gente en la universidad pensaba que nos habíamos pasado de ambiciosos. Dice, bueno, estáis locos, estáis proponiendo ciertas cosas que esto yo no creo que vaya a ser realizable en estos años. Luego, la verdad que estos últimos años nos han dejado un poco al contrario, ¿no? La gente está viendo lo que se puede hacer hoy día con inteligencia artificial y algunos dicen, bueno, pues tampoco era aquello de, por ejemplo, ofrecer prácticas en empresas personalizadas a cada estudiante en función de sus preferencias, pues tampoco es tanto, porque esto hoy día, y es cierto, la IA en estos últimos 3 años ha avanzado tanto que cuando uno habla de inteligencia artificial casi que tiene que preguntar si hablamos de la semana pasada o la de esta, porque esto va a un ritmo vertiginoso. Entonces, en ese sentido, también uno de los temas que estamos trabajando ahora, y ahora después les contaré un poquito más, es en una estrategia de inteligencia artificial de la propia Universidad de Murcia. Aun sabiendo que la inteligencia artificial forma parte de nuestro plan de transformación digital, pues hemos visto que es un tema tan complejo y que avanza tan rápido que también en eso de la adopción de la inteligencia artificial es importante que seamos capaces de establecer una visión compartida y una hoja de ruta en la institución para que no acabemos en un desgobierno del uso de la inteligencia artificial. Y bueno, pues esto es prácticamente lo que tiene que ver con cómo hemos estado transformando digitalmente la institución y estos son algunos de los ejemplos basados en inteligencia artificial de lo que hemos estado haciendo relacionado exclusivamente con docencia. Luego también tenemos otros proyectos
con otros ámbitos, pero bueno, ya que estoy explicando simplemente algunos ejemplos de acciones en el ámbito de mejora de la docencia, pues me centraré justamente en esto. Más temas, pues, ¿qué decir de lo que tiene que ver, como digo, con el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior? Que sin duda alguna, pues es una tecnología que está teniendo un impacto brutal, diría yo. Todo el mundo nos dice, y yo lo oigo mucho, dice, oye, pero esto de la inteligencia artificial no es tan nuevo. La inteligencia artificial ya, desde hace más de 5 o 6 décadas, ya se hablaba de inteligencia artificial. Y eso es cierto. Y yo creo que hay que conocer muy bien los orígenes de la inteligencia artificial para también ser capaces de plantear estrategias a futuro. Porque una de las cosas que hemos aprendido en la historia de la inteligencia artificial es que ha habido muchos, lo que se llamaban inviernos de la IA. Momentos en los que se pasaba de unas expectativas desmesuradas sobre lo que iba a conseguir la inteligencia artificial a décadas de abandono de la disciplina por esa desilusión de ver que luego realmente no era tan sencillo o no era tan probable que la inteligencia artificial pudiese resolver esas cuestiones. Pero sí que es cierto que si nos centramos en, digamos, en los últimos años, pues ha habido un cambio muy importante en todo lo que tiene que ver con este inicio del siglo XXI. Y en particular, pues este avance de la IA se ha acelerado brutalmente en los últimos años y empezamos a ver aplicaciones de la inteligencia artificial que empiezan a rozar lo que antes era totalmente la ciencia ficción, ¿no? Y en particular, pues todo lo que tiene que ver con los LLMs, ¿no? Los lenguajes grandes, los modelos grandes de lenguaje que pues han tenido una aplicación muy general y casi cualquiera a día de hoy pues ha usado alguno como, no sé, pues como ChatGPT, como Copilot, etcétera. Y pues bueno, nos quedamos todos impresionados hace unos años cuando veíamos exactamente qué era capaz de hacer la IA generativa y cómo te hablaba, haciendo a muchos pensar incluso que estaban delante de una inteligencia artificial general, que es como siempre esa gran promesa de la IA que nunca se ha cumplido y que de hecho a día de hoy no somos todavía capaces de cumplir ni sabemos cómo se haría, en el sentido que ahora mismo en muchas tareas de las que hacíamos tradicionalmente los humanos, la inteligencia artificial es capaz de mejorar, sin duda, el rendimiento de los humanos, pero siempre en tareas muy concretas y acotadas. ¿Vale? Por ejemplo, uno de los últimos artículos que leí hace unas semanas tenía que ver con el uso de visión artificial para analizar vídeos de colonoscopias para detectar posibles cáncer y pues ya se había visto que los sistemas basados en IA detectaban y permitían luego, en este caso, a los oncólogos ponerles al tanto de cosas que a ellos se les había escapado. ¿Vale? Ese 5% de error que tiene el ojo humano ya está superado por la inteligencia artificial desde hace casi una década. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ha propiciado esto? Fundamentalmente una conjunción de tecnologías. La computación en la nube, ha habido, por supuesto, también una mayor inyección de financiación y, pues, aquellos que dicen, no, yo es que ya trabajaba en la IA hace 20 años y esto es más de lo mismo, pues yo, sinceramente, es el criterio que uso de distinción entre los que realmente a día de hoy saben lo que sucede con la IA y los que no. Porque lo que está pasando hoy día es totalmente brutal. Y cuando uno, por ejemplo, va al artículo científico que define cómo funciona la herramienta DeepSeek, pues se da cuenta de que solo del último año aparecen como 35 citas a optimizaciones en el modelo que son totalmente novedosas, que no existían antes y que o uno realmente tiene un equipo de expertos o ya solamente en inteligencia artificial es casi imposible encontrar una persona que tenga un nivel de conocimiento tan grande como para abarcar todo en detalle. Pero bueno, sí que es cierto que vemos que cada vez más este tipo de modelos está más a disposición de la gente, ¿no? Y pues algo que nos parecía antes muy, muy complejo o casi imposible,
hoy día vemos ciertas cosas como esta y nos parecen tan normal. Por ejemplo, aquí tenemos un vídeo de una compañera que tenía unas clases colgadas en internet y dijimos, oye, ¿seríamos capaces de ofrecer las mismas clases en otro idioma? Simplemente sin tener que volver a grabarlas. Y bueno, pues ya hay herramientas que automáticamente cogen tu vídeo. Hello, I am Maria Del Mar Sanchez Vera, member of the Educational Technology Research Group of the University of Murcia, and professor of the Department of Didactics and School Organization of the same university. In this video, we're going to know and deepen a little more about education. Como pueden ver, pues básicamente, sin un mayor esfuerzo, sin tener que ir de nuevo al estudio y demás, y estamos hablando de una herramienta de hace ya varios años, pues se puede de alguna forma incluso generar nuevo material. No digo nada del tema de generación de vídeo o contenidos docentes. Este, por ejemplo, es un vídeo que me hice, creo que fue anteayer o algo así. Dije, vamos a probar aquí cómo va crearse un avatar. Esto que están viendo realmente es un avatar creado a partir mío. No soy yo realmente. Es un avatar que ha hecho la IA de Pedro y cuando yo quiero que Pedro lance mensajes en vídeo, pues le escribo el texto que quiero que diga y básicamente pues allí aparezco alguien que supuestamente soy yo, ¿vale? De luego sí se parece y cuando vean los gestos verán que también efectivamente se parece, diciendo el mensaje que yo quiera. Hola y bienvenidos a esta sesión de trabajo sobre inteligencia artificial. Me alegra mucho contar con vuestra participación. Hi there, welcome to this session on artificial intelligence. I'm really glad you're here. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session de travail sur l'intelligence artificielle. Je suis ravi de vous accueillir. Hallo und herzlich willkommen zur Arbeitssitzung über künstliche Intelligenz. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Yo ya les digo que ya me gustaría a mí hablar así alemán o francés a ese nivel. Sinceramente, bueno, pues como pueden ver, esto ha avanzado bastante. Hola y bienvenidos. Y lo que puede conseguir la inteligencia artificial, pues cada día es más asombroso. Y eso pues tiene un impacto en educación superior, evidentemente. Y lo peor de esto, pues que sucede a un ritmo tan vertiginoso que cada vez hay más herramientas. El otro día en un repositorio donde hay un seguimiento a herramientas disponibles de inteligencia artificial, creo que iban ya por 30 y pico mil herramientas disponibles a día de hoy, que sí que muchas acaban usando unas a otras vía APIs y demás, pero que en la práctica alguien que pueda seguir el día a día de todo esto, pues es que se vuelve casi loco, casi imposible. Pensar una plantilla TIC que pueda estar al día en todos estos temas, pues nos pone otro gran reto, ¿no? Que es como seguirle el paso a la inteligencia artificial. Y claro, esto uno se da cuenta que cada vez las revoluciones van más rápido, ¿no? Dice, pero entonces esto realmente es positivo, es negativo, la inteligencia artificial de verdad nos va a ayudar, va a ser lo contrario, va a hacer que dejemos de hacer cosas, ¿no? Como decía la gente, dice, oye, cada vez tenemos menos memoria, porque como el teléfono móvil yo ya los números me los anoto allí y no hago por aprenderlos, o cuando yo voy con el coche a un sitio, pongo el navegador y ya no presto atención, pues dice, tengo la sensación de que cada vez soy más estúpido. Pues hombre, si la IA empieza a sustituir tareas básicas nuestras, pues posiblemente perderemos habilidades. Ahora, eso significa que seamos más estúpidos, pero igual ganaremos otras habilidades distintas que antes no teníamos. Entonces, a mí esto un poco, este debate, me suena a lo que ya pasó con la calculadora, ¿no? Este es un recorte periódico real de una de las huelgas que hubo en Estados Unidos, en concreto en California, donde los profesores de matemáticas se manifestaban para que se prohibiese el uso de las calculadoras. ¿Vale? En la práctica luego, pues ¿qué hemos visto? Pues que seguramente lo que hacía falta era que se diese en cuenta que lo importante muchas veces es más que tú sepas resolver problemas usando matemáticas que el hecho de que las cuentas en sí las hagas a mano. Pues no sé, quizá con el tema de inteligencia artificial pues puede pasar un poco lo mismo, pero es cierto que sigo encontrando todavía muchísimos profesores. Semana pasada una compañera mía me decía, me pasaba por la facultad y me la encontré y dice, estoy desquiciada porque yo les imparto la asignatura a base de datos y los estudiantes ya con echar una foto al ejercicio automáticamente, ChatGPT le da una respuesta fantástica de cómo hacer las consultas y tal, y yo ya no sé qué hacer. Pues yo veo muchos profesores que siguen intentando pensar cómo pueden utilizar la inteligencia artificial para seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo, ¿vale? Y a veces incluso para impedir que los estudiantes no puedan hacer lo que ellos piensan que tienen que hacer.
y es ponerle puertas al campo, quizá, ¿no? Por ejemplo, había profesores en la universidad a los que les mostré un vídeo que busqué por ahí, por internet y tal, que me decían, oye, pues yo de aquí en adelante voy a hacer que todos los trabajos me los entreguen escritos a mano. Así estoy seguro que no se los han copiado. Digo, hombre, pero es que esto no tiene sentido. Entonces, este vídeo seguro que lo han visto, que es básicamente pues, de un chico que usa ChatGPT para generar los textos y con una impresora 3D modificada, pues básicamente pasa a escritura, en este caso llamémosle manual entre comillas, lo que dice ChatGPT. Entonces, quizá lo que tenemos que plantearnos realmente es si lo que estábamos haciendo hasta el momento y la forma en la que enseñábamos es la que tendríamos que enseñar, o incluso si lo que deberíamos de enseñar es lo mismo que estábamos enseñando. Entonces yo creo que esto abre una reflexión muy profunda y posiblemente yo no tengo esa respuesta tampoco de hasta dónde y qué, pero creo que sin duda alguna en las instituciones tenemos que plantearnos esa reflexión y mirar con ojos de la realidad actual el contexto y no querer traer la universidad de hace 50 años a este nuevo contexto porque es que no va a funcionar, es que lo que existe y las reglas que hay ahora mismo en juego son distintas, ¿vale? Entonces, lo que también es cierto es que a día de hoy el modelo de inteligencia artificial no está orientado a sustituir a las personas, sino que va más orientado, en este caso, a complementar, a hacernos de alguna forma más eficientes, a hacernos más eficaces, a quitarnos tareas rutinarias, etcétera, ¿vale? Aún queda mucho por saber si efectivamente lo conseguirá o no. Por ejemplo, hay estudios que dicen que cuando le das licencias generalizadas de ChatGPT o de Copilot a tus empleados en el sector empresarial, en este caso no son de un estudio universitario, son de un sector empresarial, pues la ganancia de productividad semanal está de media en torno a 3 horas, que realmente pues tampoco es tanto como uno espera. Realmente casi te cuesta más la licencia que el ahorro que consigues de productividad. Y que muchas veces tampoco se traduce directamente en una mayor productividad empresarial. Entonces, bueno, se ha visto que, sobre todo a quien ayuda a la inteligencia artificial, es a dos perfiles. O aquellos que hacen tareas muy repetitivas pero tienen poca experiencia, y entonces con la IA se puede hacer más rápido de como ellos lo harían, porque todavía no tienen esa destreza cogida, y aquellos que tienen mucha experiencia y resuelven problemas muy complejos, porque de alguna forma saben sacarle el partido a la inteligencia artificial para de verdad resolver esos problemas complejos. Pero en otro resto de perfiles, pues en general no hay una gran ganancia por el uso de inteligencia artificial. Y luego también no quería dejarme sin tocar el tema de que hoy día la inteligencia artificial tampoco es todo positivo, también tiene sus riesgos y limitaciones. Por ejemplo, está basada en un modelo no sostenible. Decimos que la IA está democratizada, pues depende. Si democratizada entendemos que alguien pueda tener acceso a inteligencia artificial y usarla, pues en parte quizás sí, pero no cualquiera puede crearse un modelo de inteligencia artificial. Los modelos más avanzados y no tan avanzados, por ejemplo, del año 2022 GPT era GPT-3 a malas penas, que dista mucho en cuanto a tamaño lo que sería actualmente GPT-4o o alguno de los actuales, pues yo ya le hice estas cuentas un poco a nuestra gente. Si tuviésemos el supercomputador Mare Nostrum, que es un supercomputador que tenemos en Barcelona, que es el quinto más potente de toda Europa, a disposición completa para nosotros, pues entrenar muchos de estos modelos podría llevarnos casi 4 años. Con lo cual, pues no cualquiera puede entrenar uno de estos modelos tan brutales, ni siquiera un Estado. Entonces, eso de que la IA está democratizada, pues no, la IA está en manos de un grupo reducido de compañías y empresas que pueden permitirse pagar esto. Y luego, pues la IA no es infalible. Sigue siendo una disciplina que está de alguna forma en plena ebullición, pero son famosos los casos de, por ejemplo, el coche aquel de Tesla, que no veía bien lo que era una señal de stop porque habían puesto unas pegatinas, o casos incluso indetectables al ojo humano, donde
pues si ven esta imagen del oso panda que hay a la izquierda, simplemente añadiendo un poquito de ruido, hace que la imagen que ve el humano sigue siendo la misma, porque ese ruido apenas afecta al cómputo de los píxeles, pero sin embargo, al algoritmo de inteligencia artificial que va aplicando todo lo que es una combinación de pesos y valores en función de 4 variables por píxel, claro, le cambia totalmente la percepción de lo que está viendo. El modelo ya deja de funcionar, entonces piensa que es otro animal completamente distinto y está además la IA casi completamente segura, un 99,3% de que eso es realmente un gibón, no es un panda, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues también transmitir esto, ¿no? Que la IA no es perfecta. O aquí hay otro artículo científico que estuve mirando hace unos años, de unos investigadores que conseguían engañar a cámaras de vigilancia, donde, bueno, pues con ciertos patrones de bit y tapándose la cabeza y tal, pues conseguían que la cámara no detectase al chico de la derecha como un humano o como una persona, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues hay cosas todavía que están pendientes de resolver y que hablen dilemas éticos, como por ejemplo el tema de la discriminación o los sesgos, ¿no? Odio escuchar en los medios muchas veces, supongo que allí les pasará como aquí en España todavía de vez en cuando uno encuentra en el periódico noticias de inteligencia artificial, o escucha en el Congreso a políticos hablar de inteligencia artificial a veces un poco de oídas, y yo odio cada vez que alguien dice, no, es que la IA es discriminatoria o la IA es sexista. No, mire, perdone, si la IA no es más que una serie de cálculos ahí matemáticos, muchísimos, sí, pero no es más que unos cuantos cálculos matemáticos. La IA básicamente es un sistema que aprende un modelo matemático en función de lo que usted le enseñe. Y si usted le enseña datos que están sesgados, pues el resultado va a estar sesgado. Y si usted le enseña datos que de alguna forma tienen estereotipos, pues la IA va a mostrar estereotipos. Y eso es así, ¿eh? Yo aquí, por ejemplo, ven un ejemplo a la izquierda donde pues la palabra nurse en inglés no tiene ningún contexto de género. No se refiere a masculino o femenino, pero pues ChatGPT lo que me genera siempre son chicas cuando le pido enfermeras, enfermeros o enfermeras, y cuando le pregunto por un CEO siempre me saca una persona caucásica, nunca me ha sacado una persona de otra etnia ni nada del estilo. Entonces, bueno, pues sí, esos sesgos están ahí, ciertamente, actualmente en inteligencia artificial. Y esto además ya quedó muy patente con el sistema de reconocimiento facial de Microsoft hace años, que en este caso funcionaba mucho peor con personas de color que con, en este caso, caucásicos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es verdad que puede generar desigualdades. Y luego, ¿qué decir de la falta de explicabilidad, no? Si un modelo de red neuronal profunda puede estar funcionando a día de hoy con cerca de 1 billón de parámetros como poco, se dice pronto, es decir, cada vector, cada X que vemos aquí con el asterisco o sin el asterisco es casi que 1 billón de valores, pues explícale tú a alguien por qué la red neuronal está sacando esta salida y no otra cualquiera. Pues simplemente entender esta fórmula de qué es la función de pérdida hacia atrás, de cómo se recalculan los pesos, ya exige casi que un máster en inteligencia artificial, pues no le digo si además me piden que les explique yo por qué efectivamente la red neuronal ha decidido A o B. Es casi, a día de hoy, es casi imposible de explicar y no tenemos explicabilidad para ello. Un antiguo alumno nuestro sí que es verdad que está trabajando ahora mismo en Google DeepMind y me decía, oye, mira, estamos haciendo algunos avances en esto. Por ejemplo, lo que estamos haciendo es que en lugar de que la IA me diga la solución al problema, lo que le estoy pidiendo es que me dé un programa escrito en Python que encuentra la solución. Y de esa forma entiendo un poco cómo está haciendo la IA para calcular una solución, ¿vale? Pero queda muchísimo que hacer en ese ámbito. Y por eso yo creo que efectivamente pues hace falta regulación. No me conformo simplemente con la ética, porque ya se ha demostrado muchas veces, por ejemplo, pues en redes sociales y demás, como muchas empresas se mueven a veces por objetivos que no son precisamente éticos, sino que tienen otro tipo de intereses, sobre todo comerciales. Y por eso, pues bueno, es importante que haya una regulación y de hecho, pues en Europa como tal tenemos el acto de inteligencia artificial que se aprobó en agosto del año pasado y que ya define
bastante claramente, aunque todo es interpretable, ya lo saben, que al final, desde el punto de vista jurídico, no todo siempre es blanco o negro, a veces hay lagunas en la regulación, pero intenta definir lo más claro posible cuáles son los usos prohibidos, cuáles son los usos de alto riesgo que tienen que ser analizados y cuáles son aquellos perfectamente permitidos, ¿vale? Y de hecho estamos ahí todas las instituciones intentando hacer esto. Y ya por ir acabando, pues simplemente comentarles un poco cómo percibo yo la adopción de la inteligencia artificial en la educación superior y cómo se está haciendo, ¿no? Actualmente hay muchísimos informes, aquí he puesto solamente 5 de ellos, pero hay muchísimos, que hablan de inteligencia artificial en la educación superior y que casi siempre lo único que hacen es dar recomendaciones de, pues sería bueno que las instituciones reflexionen sobre el modelo educativo, esto va a permitir una formación personalizada, esto podría permitir una mayor eficiencia en los órganos de gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay realmente respuestas de cómo consigo esas cosas. Yo como institución, ¿cómo puedo conseguir realmente una formación personalizada usando inteligencia artificial? Pues creo que pasa mucho eso, ¿no? Que hay mucha gente que da recomendaciones pero no sabe cómo hacer las cosas. Y estamos en ese caso actualmente, donde pues vemos que la inteligencia artificial sigue estando en ese pico de expectativas como tecnología prometedora de mejorar la educación superior, pero hay poca realidad todavía. No hay casos reales donde se haya visto un aprendizaje significativo de los estudiantes mejorado, donde se haya visto realmente un retorno de la inversión en cuanto a reducción de costes, donde es decir, ahí sigue habiendo todavía mucho que demostrar por parte de la inteligencia artificial en las instituciones, ¿vale? En general, pues vemos que hay muchas instituciones que lo usan pues, para distintos temas de investigación, mejora docente, interadministrativa a veces, temas de gestión interna. Y pues en Internet hay muchísimos ejemplos de pues, muchos temas de chatbot, de ofrecer herramientas estilo ChatGPT al personal de la institución, de tener un chatbot que responda a preguntas educativas, de intentar ayudar en este caso a la parte docente en cuanto a detección de casos yo diré, de necesidades formativas especiales, etcétera, etcétera. Pero, en general, son simplemente pilotos muy aislados y, de alguna forma, no imbricados de verdad en la institución. Son como pequeñas pruebas piloto y tal. Lo que no se ha visto realmente es una clara adopción de la IA, donde la IA está alineada totalmente con las prioridades de la institución y yo, no sé, cuando me preguntan por el estado actual de la adopción de la IA, digo, mira, pues a mí la frase que me viene a la cabeza es una frase que le oí cuando estaba de postdoc en Estados Unidos, a uno de mis jefes, ¿no? O sea, cuando las cosas se descontrolaban, ¿no? Decía, madman has taken the hospital. Los locos han tomado el hospital, ¿no? Y es un poco lo que creo que está pasando, ¿no? Al menos en mi institución pasa también así. Cada cual está usando las herramientas que considera, por lo que ha visto, por lo que conoce, por lo que otros le cuentan. No hay una verdadera gobernanza institucional de qué herramientas están cumpliendo o no cumplen las directrices en cuanto a protección de datos, en cuanto a que los datos no salgan fuera de la organización, en cuanto a que evitemos esos riesgos reputacionales, en cuanto a que no pueda haber filtraciones de información. O sea, igual llega una persona, monta ahí un chatbot, le da acceso a un montón de cosas y luego al otro interrogando pues saca información que debería ser confidencial supuestamente, porque no es pública. Entonces, en ese sentido, creemos que falta todavía bastante y es muy importante que las organizaciones seamos capaces de establecer una gobernanza de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo, si tuviera que de alguna forma dar un decálogo de, oye, ¿qué cosas tendríamos que hacer las universidades para adoptar con una cierta garantía la inteligencia artificial? Pues yo creo que hay como 3 grandes ámbitos, ¿no? Por un lado está el crear la oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? Primero, la inteligencia artificial se basa en el uso intensivo de información y datos de las que disponemos. Pues en muchos casos lo que me encuentro es que las instituciones no tienen una gobernanza seria de los datos y tienen datos inconsistentes y tienen datos
que cambian sin previo aviso y tienen datos a veces incorrectos. Y lo que es peor, eso es el gobierno de lo que tienen. El problema es la cantidad de datos que no tienen. Por ejemplo, si yo quiero ofrecer recomendaciones personalizadas a mis estudiantes y lo único que conozco es el título de las asignaturas que han cursado y la nota que sacaron en una escala de 1 a 10, pues con eso difícilmente sé yo cuáles son los intereses de ese estudiante, si tiene interés por trabajar en el sector privado o el público después cuando gradúe, si está interesado en esta temática en concreta o en otra. Es casi imposible. Entonces, muchas veces falta eso, gobernar bien los datos que tenemos e identificar y capturar aquellos que son valiosos y no tenemos todavía. Y, por supuesto, el tema de optimizar la operación de las TIC. Las áreas de tecnología, generalmente, yo percibo, a nivel europeo también, hay un grupo de trabajo de la Asociación Europea de Universidades que yo presido, un grupo de expertos, y vemos que en la última encuesta, más de 450 universidades europeas, todas están en la misma situación. Es que los recursos TIC ya se consumen casi exclusivamente en intentar dar el soporte de lo que existe, pues no tenemos casi recursos para poder dedicar en serio a hacer cosas con inteligencia artificial. Entonces, si no somos capaces siquiera de sacar recursos o tener recursos para ello, va a ser complicado. Y luego, la necesidad de establecer esa hoja de ruta, esa estrategia que guíe un poco la inteligencia artificial. La segunda parte es crear las bases sólidas. Y tiene que ver con que pues, el tema de la IA es un tema multidisciplinar, no es exclusivamente tecnológico, con lo cual hay que crear los comités correspondientes que puedan servir para tomar ese tipo de decisiones, analizar si las herramientas que están utilizando se están utilizando de forma adecuada, tomar decisiones sobre si está haciendo un uso ético y qué es un uso ético o no ético o responsable de inteligencia artificial, formar a todo el personal, pero no solamente tecnológico, no solamente personal TIC, a todos los estudiantes, docentes, intentar que no haya desigualdades en el uso. Y por último, el buscar las recompensas, que tiene que ver fundamentalmente con identificar aquellos casos de uso en los que podamos empezar a experimentar con la inteligencia artificial y que aporten valor a la estrategia de la institución. Porque una de las cosas que sí que sabemos, seguro, es que la inteligencia artificial es un recurso muy caro, es un recurso muy costoso y uno no va a poder aplicarla a cualquier cosa. Podremos como mucho dedicar recursos a resolver problemas concretos. Identifiquemos cuáles son aquellos que aportan más valor y cuáles son aquellos que son factibles, es decir, que son realizables tanto económicamente, porque contemos con los medios económicos para hacerlo, técnicamente, porque contemos con las habilidades técnicas para hacerlos, y de todos aquellos elijamos aquellos que aporten más valor, porque es una cosa que a veces a mi rector y a mis compañeros les cuesta entender, ¿no? Es que seguramente tendremos muchos ámbitos donde podremos utilizar la inteligencia artificial en la institución, pero no vamos a poder pagarlo para todos. Con lo cual, tenemos que centrar muy bien dónde disparamos para no gastar las balas en cosas que no aporten valor o que sea un gasto realmente y no una inversión. Y bueno, pues esto es un poco mi recomendación para lo que tiene que ver con la adopción de la inteligencia artificial. Y ya por terminar simplemente, esto es el desarrollo de lo que les estaba contando, ¿vale? Ya por terminar, pues simplemente a modo de conclusión, pues resumir un poco mi visión, ¿no? Yo creo que vamos a estar en una década, en lo que pase de aquí a 2035, que va a ser sin duda alguna una década de grandes cambios para las instituciones de educación superior. Está cambiando todo el terreno de juego, están cambiando todas las reglas. La transformación digital va a ser casi que obligatoria y por desgracia para nosotros, que ya nos costaba seguirles el ritmo, esto se ha acelerado muchísimo y seguimos teniendo los mismos medios, los mismos recursos para intentar ir más rápido en esta dirección, cosa complicada. Y por ello, más que nunca, es necesario alinear esa transformación digital a los objetivos de la institución. El tema de la inteligencia artificial, qué decir, está cambiando radicalmente muchos de los procesos y de lo que se puede hacer en la institución y convierte en realidad cosas que antes parecían poco menos que un milagro, una ciencia ficción. Pero es importante que nos formemos en inteligencia artificial, que sepamos las limitaciones y los riesgos que tienen. Porque es verdad que hay muchos casos de uso que pueden ser muy bonitos, pero tenemos que tener muy claro qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, qué es un uso ético y responsable de esa inteligencia artificial
y, por supuesto, también qué es aquello que puede aportar valor a la institución. Y en ese sentido, apuesto claramente por esa formación en e-literacy, o como queramos llamarle, para que no haya desigualdades, que todos los estudiantes puedan usar la IA en igualdad de condiciones, que todo nuestro personal pueda usarla en igualdad de condiciones y que de alguna forma todo esto redunde en una mejora institucional. Y bueno, pues esto es todo por mi parte y de nuevo agradezco una vez más a Andrea, al grupo de Mujeres TIC, a todos ustedes por la atención y quedo encantadísimo a su disposición para cualquier cuestión o tema que quieran plantearme. Ay, Andrea, creo que estás sin audio. ¿Aquí me escuchan? Sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, gracias. No, agradecidos estamos nosotros por esta exposición tan clara, tan precisa y de verdad que tan valiosa que nos hace pues reflexionar y pues sobre todos los desafíos y oportunidades que tenemos con respecto a la transformación digital y por supuesto que el uso estratégico de la tecnología en nuestras universidades. Voy a proceder a hacer las preguntas que están en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, tenemos esta pregunta que nos hicieron con respecto a cuál es su opinión con respecto al uso de la IA en los trabajos finales de graduación, considerando pues todos los desafíos que esto implica. Pues esta es una fantástica pregunta y es un debate que incluso en nuestra propia institución estamos teniendo. En los trabajos finales, efectivamente, e incluso también en tesis doctorales y demás, ¿vale? Entonces, yo aquí distingo dos temas. Casi siempre que hablamos de esto, la palabra que no mencionamos, pero que está detrás de estas cosas, suele ser la palabra plagio, ¿no? Pero es que es muy fácil plagiar, que te escriban el documento. Entonces, yo aquí voy a poner el ejemplo de la calculadora. Si de alguna forma la inteligencia artificial es una herramienta que me ayuda a centrarme de verdad en resolver los problemas, en aplicar mi creatividad y demostrar que soy capaz y que tengo las competencias que se esperan de un titulado en mi ámbito, pues a mí no me parece mal que use inteligencia artificial y que incluso pues, igual pueda utilizarlo para generar animaciones explicativas de cosas que a mí me costaría posiblemente transmitir, pero que esto me puede ayudar. Ahí no veo problema. Evidentemente en lo otro sí, en que a mí la inteligencia artificial me haga un trabajo que yo presento como mío y que hace creer a un tribunal evaluador que tengo unas competencias que no tengo, pues eso es estafar en toda regla y eso me parece un uso totalmente ilícito. Y por eso una de las cosas que dice la directiva europea nuestra en inteligencia artificial es que cuando se usa inteligencia artificial, debe quedar claro que se está utilizando inteligencia artificial y debe decirse claramente cómo se ha usado y para qué, ¿vale? Y luego vuelvo a la reflexión de si realmente estamos evaluando de la forma correcta lo que tendríamos que evaluar. Porque este es un problema que ya teníamos en España antes del boom de la inteligencia artificial y de los modelos de lenguaje. Ya había, de alguna forma, un mercado negro de trabajo fin de grado, fin de máster. Y un estudiante podía recurrir a ese mercado negro pagando un dinero por alguien que le hacía un trabajo fin de grado, fin de máster y luego, como tal, se presentaba. Pues quizás sí que tenemos que ir a, si queremos evaluar, primero uno, cuestionar si la redacción de un texto de 50 páginas es lo que acredita que alguien sepa o no sepa de lo que ha estudiado, igual no sé si eso sigue siendo lo más adecuado, y si asumimos que sí lo sigue siendo, pues quizá tiene que ir acompañado de un proceso riguroso de defensa y preguntas y evaluación, igual que se hace con las tesis doctorales, porque si no, efectivamente, un trabajo per se no dice gran cosa hoy día. Gracias, Pedro. Hay varias personas que están consultando acerca de las estrategias que usted recomendaría para transformar esa cultura institucional donde hay docentes que prefieren como métodos tradicionales y cómo se trabajaría esos cambios en la cultura, ¿verdad? Para desarrollar las competencias digitales del personal universitario.
Sí, ahí son dos temas en uno realmente. Es muy complejo, sinceramente, ya reconozco. Cuando hablamos de transformación digital, no solo de docencia, pero de docencia especialmente, lo más difícil y lo que más hace que muchos procesos de transformación digital fracase no es la tecnología, no es el liderazgo, es realmente el cambio cultural. Es lo más difícil de conseguir y cuando no se consigue, fracasamos. Y en el ámbito, sobre todo, muchas veces público, es complicado y en el docente, pues no digo, donde pues, cada cual se considera que es el mayor relevante en su ámbito de trabajo, con lo cual es difícil convencer a una persona de, oiga, usted igual la forma en la que está haciendo su trabajo no es la adecuada. Entonces, nosotros lo que estamos intentando hacer es, por un lado, somos fieles creyentes de los principios de gestión de cambio de Kotler, es decir, hacerles ver que hay una necesidad y hay una urgencia, y ese es el paso número uno. Si ellos no son conscientes de que hay una necesidad y una cierta urgencia en que cambien esto, el resto de iniciativas que tú hagas no sirven de nada, porque si monto cursos de tal, no van a ir. Si los esfuerzos reglamentariamente no van a cumplir y luego no puedo hacer absolutamente nada. Es un entorno muy complicado el universitario. Hay que convencer para que se produzca el cambio y a la fuerza no consigues nada. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos básicamente es intentando no llegar a la confrontación directa, evitar el efecto este Dunning-Kruger. Esto, no sé si saben, hay un estudio psicológico hace muchos años, muy famoso, que dice que los humanos tenemos un sesgo que hace que tenemos una percepción distinta de nuestra habilidad para hacer algo que depende de nuestra capacidad real. Cuando tenemos una buena capacidad real, tendemos a pensar que todo el mundo tiene la misma que nosotros, con lo cual nos infravaloramos. Igual eres experto en algo, pero tú piensas, no tanto, porque realmente yo... Y pasa muy lo contrario y en mayor escala. Cuando alguien no sabe de algo, a veces se piensa que es muy experto en esa cosa. Y ese sesgo se llama Dunning-Kruger y tiene un problema, y es que si tú intentas convencer a alguien que no sabe de algo de que tú sí que sabes y él no, chocas continuamente y lo que provoca justamente es la reacción contraria y es el inmovilismo. Y entonces, lo que hacemos muchas veces es ir a preguntas. Oiga, y entonces, ¿cómo cree que podría hacer usted para que su estudiante se sienta más motivado en clase? No te estoy diciendo que lo que hagas no esté bien o deje de estarlo, pero dime cómo lo harías y entonces yo te explico por qué a día de hoy igual un estudiante no puede mantener una atención de más de X tiempo viendo un vídeo de 3 horas que usted grabó, o por qué si usted en el aula se limita a leer lo que está en un papel, el estudiante igual dice que para eso pues se ahorra 1 hora y media de desplazamiento al campus y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces estamos intentando ahí poco a poco que ellos vean que realmente el estudiante sí que tiene ese interés por aprender, pero también es cierto que los tiempos han cambiado y lo que espera un estudiante es distinto. Así es. La siguiente pregunta, dicen que cómo lograr ese equilibrio entre el respeto por la autonomía docente y la urgencia institucional de avanzar hacia modelos de enseñanza más innovadores y centrados en tecnologías emergentes. Y preguntan, son como 3 preguntas en uno, que cuál es el papel que juegan esas políticas institucionales y especialmente cuando a veces la inteligencia artificial o cualquier tecnología emergente no es obligatorio, sino solo recomendado. Y que se refiera como cuál es el estado en la Universidad de Murcia, cuál ha sido su experiencia con respecto a esas políticas institucionales. Pues muy buena pregunta también, muy buena pregunta, muy interesante. En nuestro caso también, una cosa que aprendí hace tiempo, ya en mi época de decano, y luego posteriormente con la pandemia, pues me lo reforzó mucho más, es que por reglamentación se consigue cambiar muy poco en la universidad. Sobre todo en el ámbito público es muy complicado. En el sentido de que ni en la época más compleja de pandemia, donde era imposible atender e ir físicamente al campus y tal,
fuimos capaces de cambiar en según qué profesores ciertos hábitos. Entonces, en ese sentido, que yo apruebe una normativa que diga que hay que usar en el aula siempre cuestionarios interactivos al menos durante 10 minutos para que el estudiante... Eso no sirve nada, el profesor no lo va a hacer, es que, vamos, no se va a mirar ni a normativa. Eso ya descartado. ¿Qué es lo que sí que intentamos hacer? Yo siempre en mi transformación digital he tenido como principio, uno, que los estudiantes son el principal agente de cambio, y otra cosa que aprendí mucho como decano es que los mayores conflictos que he tenido entre profesores siempre era porque tenían una visión distinta de qué era lo mejor para los estudiantes. Y siempre era así, realmente ninguno tenía un interés de trabajar menos o de... No, algunos trabajaban muchísimo hasta el punto de que, pues bueno, estaban haciendo que el estudiante fuese peor en otras asignaturas porque igual tenían demasiada atención del estudiante para intentar superar su asignatura con entregas continuas, correcciones, etc. Entonces, mi experiencia lo que me dice es que si el profesor es capaz de ver que algo va a ser bueno para el estudiante, seguro que lo va a hacer. Y eso sí, lo he visto tanto en pandemia como cuando yo era decano antes de pandemia. Entonces, lo que estamos intentando hacer fundamentalmente es que ellos mismos vean de ojos de sus estudiantes que cuando tú de verdad le das píldoras de vídeo, en lugar de simplemente dejar allí 2 horas de clase, eso lo valoran mucho. Que cuando en la clase te dedicas sobre todo a resolver problemas y ejemplos y permites que ellos puedan acceder al contenido en otro momento, cuando mejor les venga, pues eso lo valoran positivamente los estudiantes. Entonces, ese tipo de cosas ya está haciendo, por ejemplo, que pues bueno, haya un porcentaje muy alto de uso de, por ejemplo, aula invertida como metodología docente en nuestra universidad. Empieza a verse otro tipo de prácticas docentes que van emergiendo poco a poco, pero bueno, hay que darles tiempo a que emerjan. Hay siempre gente que no es convencida de esto y no la vas a convencer. O sea, también tienes que asumir que no vas a llegar al 100% de éxito. Y luego, en los casos más difíciles, tenía yo un antiguo de rector, cuando yo era decano hace muchos años, que me dijo, dice, Pedro, ahí en la universidad pública hay ciertos problemas que solo resuelve el paso del tiempo, ¿no? Y hay gente que sabe que, bueno, pues hasta que no se jubile este profesor, jamás voy a convencerlo de que efectivamente esto no lo haga así. Bueno, pues tienes que asumirlo, ¿no? Entonces intentas hacer lo mejor posible dentro de tus capacidades. Bueno, una última pregunta sería, ¿cuál es el reto que, según su experiencia, ha tenido con respecto a la evaluación de los aprendizajes cuando, pues, hemos visto que muchos de nuestros estudiantes, pues, como también lo dijo el doctor Ruiz, hace la tarea, lo hace la inteligencia artificial? Bueno, pues en nuestro caso, yo asumo ya de partida que mis estudiantes usan la inteligencia artificial. Entonces yo, de hecho, hace ya tiempo que mi asignatura la uso también activamente, incluso en clase, para que entiendan realmente el uso que pueden tener y las limitaciones que tienen. Y de hecho, pues le hago preguntas a ChatGPT donde sé que si el prompt no es suficientemente bueno y profundo porque tú sepas bastante de la materia, la respuesta en general va a ser mala. En el sentido de, por ejemplo, yo una asignatura que imparto tiene que ver con redes de ordenadores. Entonces digo, oye, en tal protocolo en TCP, ¿es verdad que la versión primera que se creó, no sé qué, no tenía control de congestión? La respuesta habitual, si a una profundidad básica de aquello, es que no. Pero claro, si tú sabes de la materia, te dices, oye, pues es que hubo una versión después, 2 años después, que se dice, oye, ¿no es cierto que...? Ah, es cierto, sí, sí, había una que... Ahí es donde les enseño, oye, si no adquirís suficiente conocimiento, no vais a ser capaces de sacarle partido a este tipo de herramienta. Y busco también que todos sepan utilizarla igual de bien, en el sentido de que no se creen desigualdades, que no tenga estudiantes que van súper vitaminados, como digo yo, frente a otros que no. Y luego está el tema de la copia-plagio. Eso es otra cuestión distinta. Entonces, en esa cuestión, uno de los temas que hemos hecho es, en lo que es el examen, en mi caso, casi siempre son, incluso en una pregunta tipo test, son preguntas que tienen un porqué detrás. Por eso nunca soy capaz de generarla bien con inteligencia artificial, ya lo digo. No soy capaz, porque salen preguntas que
sí, tiene sus 3 opciones, una verdadera, pero no tiene un propósito, ¿no? Entonces, son preguntas muy específicas, de tal forma que si las sabe, las responde muy sencilla y me demuestra que maneja cierto concepto. Si no, no, ¿vale? Entonces son siempre como eminentemente prácticas. Y en lo que tiene que ver con la parte de prácticas de la asignatura, que sí que le pedimos nuevamente un boletín donde nos entregan exactamente lo que han hecho, cómo lo han hecho, tal, y que sí se presta mucho a utilizar también inteligencia artificial, siempre van acompañadas luego de una entrevista personal, donde sobre el escenario que han trabajado, pues le proponemos allí in situ que hagan algún tipo de adaptación, alguna corrección, algún cambio, y eso nos permite de alguna forma valorar si efectivamente tienen las competencias que según el documento sí tienen. De verdad, pues reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Pedro Miguel Ruiz Martínez y por supuesto a la Universidad de Murcia por esta destacada participación y por las valiosas ideas pues, que nos ha compartido el día de hoy, las cuales sin duda pues aportan a los esfuerzos que estamos realizando en nuestras universidades con respecto a la transformación digital. Agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron en este webinar. Ha sido un espacio muy enriquecedor y gracias a todos por sus preguntas, por su participación activa. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en un próximo webinar. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, un placer.